Hola, buenos días, tardes, noches a la hora que me estén viendo. Hoy vamos a estar en la segunda clase de bioquímica con el tema equilibrio ácido-base. Este tema es muy importante ya que al entrar al internado médico de pregrado, que es nuestro primer contacto ya en el mundo hospitalario real, vamos a ser los encargados como médicos internos de tomar las gasometrías y muchas veces interpretarlas. Las gasometrías son útiles en un sinfín de padecimientos que ahorita vamos a estar viendo más adelante, pero antes de eso necesitamos saber la fisiología del equilibrio ácido-base normal. ¿Por qué es tan importante? ¿Cómo se regula y cómo se controla? Entonces vamos a empezar. El equilibrio ácido-base va a estar regulado por dos sustancias muy importantes, el bicarbonato y el dióxido de carbono. Y va a estar controlado por tres órganos muy importantes, los pulmones, los riñones y los eritrocitos, que ahorita vamos a ir viendo su papel de cada uno de ellos. En vista general, sabemos que cuando inspiramos, los pulmones van a realizar el intercambio gaseoso. Va a entrar oxígeno y va a salir dióxido de carbono. En los tejidos se va a generar dióxido de carbono que se tiene que excretar. Entonces, este dióxido de carbono se va a transportar en el plasma hacia los pulmones como bicarbonato. En el eritrocito, la hemoglobina va a contribuir también amortiguando este bicarbonato y los iones hidrógenos que se generan del dióxido de carbono. El bicarbonato que se va a generar en el plasma lo van a reabsorber los riñones en el túbulo proximal y van a generar más bicarbonato en los túbulos distales. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. El primer órgano que vamos a analizar son los pulmones. Como ya sabemos, los pulmones van a introducir al cuerpo oxígeno y van a secretar el dióxido de carbono que se va a generar en nuestros órganos. Pero, ¿qué pasa cuando la presión de oxígeno disminuye o cuando hay hipoxia? Cuando no hay suficiente oxígeno para nuestros cuerpos. Se van a activar los vasoreceptores carotídeos, que se encuentran, como su nombre lo dice, en la carótida y van a regular la frecuencia respiratoria. O sea, va a haber hiperventilación para tratar de que más oxígeno entre al cuerpo. Pero, ¿qué pasa si aumenta la presión de dióxido de carbono? O sea, hay más dióxido de carbono de lo que debería. Entonces se van a activar los quimiorreceptores del centro respiratorio en el cerebro, en el tronco encefálico, y también se va a ver hiperventilación. ¿Qué puede alterar este mecanismo? Por ejemplo, las malformaciones en la caja torácica van a alterar la ventilación porque los pulmones no se van a mover adecuadamente. O por ejemplo, si hay un traumatismo torácico, los pulmones se van a colapsar. Esto va a hacer que se deteriore la ventilación. O por ejemplo, en una enfermedad muy conocida, que es el EPOC, los alvéolos se van a destruir. Ya sabemos que en los alvéolos se va a realizar el intercambio gaseoso, entonces si se destruyen, pues también se va a deteriorar este intercambio. O
O por ejemplo, en los bebés que tienen síndrome de dificultad respiratoria, en los bebés prematuros, cuando no secretan suficiente surfactante, también los alvéolos se van a colapsar. O, por ejemplo, en el asma también, ¿no? Ya sabemos que hay una broncoconstricción, entonces también se van a alterar. Todas estas patologías van a alterar este intercambio. Más adelante vamos a ver cómo repercuten clínicamente. Entonces, entra el dióxido de carbono, se origina en los tejidos como producto de desecho, y en los eritrocitos van a captar este dióxido de carbono y se va a convertir en ácido carbónico por la anhidrasa carbónica. Y después de ese ácido carbónico van a generar iones hidrógeno y bicarbonato. Entonces aquí tenemos nuestra segunda sustancia esencial para el equilibrio ácido-base, que es el bicarbonato. El bicarbonato, como ya sabemos, se va a ir a los riñones. En los riñones se va a reabsorber el bicarbonato, esto es muy importante, en el túbulo proximal. Otra vez aquí vamos a tener la labor de la anhidrasa carbónica. Y en el túbulo distal, la anhidrasa carbónica nuevamente revierte el proceso para generar nuevamente bicarbonato. Y el bicarbonato generado pues se va a eliminar por la orina. Entonces, trastornos ácido-base. ¿Cómo todo esto que ya explicamos va a repercutir clínicamente? Tenemos acidosis, que es un proceso que se acumulan iones hidrógeno, o sea, el pH va a estar más ácido o va a disminuir el pH. Recordemos que el pH normal es de 7.3 a 7.4. Si esto está bajo, es ácido. Y la alcalosis es lo contrario. Iones hidrógeno van a estar disminuidos y el pH se va a elevar. Entonces vamos a ponerle apellido. Por ejemplo, en la acidosis metabólica, nuestra sustancia desencadenante va a ser el bicarbonato. Va a disminuir el bicarbonato y entonces para compensar esto va a disminuir la presión de dióxido de carbono, lo que va a ocasionar, recordemos, en el centro respiratorio del tallo encefálico, hiperventilación. Ahora, lo contrario, alcalosis metabólica, va a haber un aumento de bicarbonato en el plasma, lo que va a hacer que haya como compensación un aumento en la presión de dióxido de carbono. Y esto va a causar en el centro respiratorio una hipoventilación, o sea, el paciente va a estar respirando muy lentamente. Ahora, lo mismo, pero con apellido respiratorio. Una acidosis respiratoria va a ser cuando principalmente la presión de dióxido de carbono aumente. Entonces, como compensación, va a generar más bicarbonato el riñón y por ende va a haber más bicarbonato en el plasma. O por el contrario, una alcalosis respiratoria va a ser cuando la presión de dióxido de carbono disminuye y esto va a hacer que disminuya la reabsorción de bicarbonato en el riñón y esto va a hacer, por consiguiente, que disminuya la concentración de plasmática de bicarbonato. Ya sé que los hice bolas, yo también me hice bolas, pero vamos a ver clínicamente cómo se traduce esto. Por ejemplo, de acidosis metabólica, una de las principales causas es la diabetes mellitus, que ocasiona cetoacidosis, ya que la glucosa
se transforma la glucosa excedente, que sabemos que se produce la diabetes mellitus por un exceso de glucosa. Este exceso de glucosa se va a convertir en cuerpos cetónicos, lo que va a producir una cetoacidosis. O por ejemplo, una acidosis láctica, un incremento en el ácido láctico también, aunque es menos frecuente. Pero también, por ejemplo, la podemos ver en insuficiencia renal, ya que, como sabemos, el riñón se encarga de excretar bicarbonato y de producir bicarbonato. Entonces, si esto falla, se puede acumular bicarbonato en la sangre y pues produce una acidosis metabólica. En la acidosis respiratoria, como ya platicamos, una de las principales causas son las enfermedades obstructivas como el EPOC o el asma. ¿Por qué? Porque, como vimos aquí, en la acidosis respiratoria aumenta la presión de dióxido de carbono, o sea que no se va a poder excretar suficiente dióxido de carbono de la sangre por la broncoconstricción que vamos a tener. Entonces va a haber un aumento de dióxido de carbono en la sangre. También vamos a tener por algún paro cardíaco porque no se bombee la sangre y esta no se vaya a los pulmones y entonces no haya excreción de bicarbonato, de dióxido de carbono. O por ejemplo los opioides que van a disminuir o deprimir el centro respiratorio, entonces no va a haber una adecuada excreción de dióxido de carbono. Las alcalosis son más raras, pero pueden ser por administración exógena de bicarbonato, que se acumule el bicarbonato, o por vómitos, muy gravemente. Y la alcalosis respiratoria ya es mucho más rara por ansiedad o por alguna anemia, pero ya es bastante más rara. Y esto sería todo. Si tienen dudas, por favor déjenlas en los comentarios y estaría atenta a sus preguntas.